Primero que nada, quiero darles las gracias al comité organizador del curso precongreso de cirugía de columna de Ecuador y a los organizadores también, que fueron parte también del comité organizativo de SILACO, ¿ok? Me corresponde dar el caso clínico de metástasis vertebral del bloque de tumores metastásicos. El caso clínico consiste en un paciente masculino de 66 años de edad con antecedente de cáncer renal que se le realizó en el 2016 una nefrectomía radical derecha y se trató en conjunto con inmunoterapia. Posteriormente, 2 años después, el paciente acude a nuestro centro hospitalar con una cervicobraquialgia derecha de fuerte intensidad. Al examen físico de ingreso, es un paciente de regulares condiciones generales, con un cuello de amplitud de movimiento disminuido, un Spurling positivo, Lettermit positivo, una contractura muscular de trapecio importante, dolorosa. Y aquí lo que más destaca es el cuadro neurológico motor con un déficit neurológico 3/5 de la raíz C7 y T1 derecha, unos reflejos hiporreactivos C5 y C7 derecha, y una sensibilidad alterada con hiperestesia y disestesia en todo el miembro superior derecho. Y cabe destacar que el paciente tiene un Karnofsky de 60 puntos. ¿Qué estudio le solicitamos a este paciente? De entrada, por su cuadro de cervicobraquialgia, le solicitamos una radiografía y resonancia magnética en una cervical, la cual no evidenció mayor alteración relacionada con el cuadro clínico, motivo por el cual le solicitamos una resonancia magnética de columna torácica, toracolumbar en este caso, que le voy a mostrar a continuación. Aquí vemos una secuencia STIR con su proyección sagital, donde evidenciamos una lesión hiperintensa a nivel del cuerpo de T1, de la primera vértebra torácica, ¿ok? Aquí vemos hice un zoom para que viera un poco la lesión, y a nivel del corte axial no vemos mayor alteración del cuerpo vertebral, sino esta lesión hipointensa a nivel de T2 en el corte axial. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos una lesión hiperintensa en la secuencia T2 y STIR de la primera vértebra torácica, T1, que pudiera estar relacionada con el antecedente renal. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una lesión hipervascularizada. Pero, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de morfología, la descripción de la lesión, no estuvimos muy convencidos con esto y le solicitamos un PET-CT, ¿ok? Donde el PET-CT a nivel del cuerpo vertebral de T1, si vemos lesión osteolítica que compromete tanto el pedículo como el parte del cuerpo vertebral y la articulación costovertebral. A nivel de lo que es el PET, vemos un hotspot acá a nivel del cuerpo vertebral, con aumento del metabolismo que involucra igual el cuerpo vertebral con la articulación y parte del pedículo. Y aquí lo que a su derecha vemos el escáner, donde se evidencian múltiples lesiones a nivel de T1, T6, sexto arco costal derecho y L5. Aquí es más del CT-PET, ¿ok? Vemos las múltiples lesiones. Aquí es la lesión de T5, una lesión circunscrita que no involucra el canal medular. Igual a nivel de L5, ¿ok? Y aquí tenemos la sexta costilla. Diagnósticos preventivos. Cervicobraquialgia derecha por tumor vertebral de T1. No sabemos la histopatología. Tumores vertebrales multinivel y sexto arco costal derecho de posible origen de SEA renal. Tiene antecedente SEA renal, es una lesión hipervascularizada, pudiera ser un SEA renal, pero también pudiera ser un SEA metastásico de tiroides. Una columna metastásica inestable es el otro diagnóstico presuntivo. Podemos estar ante una columna metastásica estable. ¿Por qué? Porque de ser renal y por el tipo de lesión, un SINS bajo, estamos ante una columna metastásica estable, pero también podemos estar ante un mieloma múltiple, que es una lesión primaria de origen una lesión primaria ósea. ¿Qué hacemos? ¿Okay? En este caso, un paciente con antecedente SEA renal, con una cervicobraquialgia derecha, con toda esta clínica, toda esta imagenología, ¿qué hacemos? Biopsia, radioterapia, radiocirugía, cirugía. Ahí se los dejo para que piensen un poco. Nosotros, al no conocer la celularidad del caso, realizamos una biopsia de L5 guiada en C, la cual nos reportó un cáncer renal de células claras, que eso se evidencia y se relaciona con la imagenología y la clínica y el antecedente del paciente. Con esto ya tenemos el diagnóstico definitivo de una cervicobraquialgia derecha por tumor metastásico renal en T1,
con un mes de 1B, ¿okay? Una compresión medular bastante baja, una columna metastásica estable de niveles T1, T5 y L5 con un SINS de 7 y un cáncer renal en recidiva estadio 4. Ya con este diagnóstico definitivo, vamos a la resolución del caso, en donde a posterior vendrán diferentes charlas que mis colegas le hablarán de todo lo que es el estadiamiento, todo lo que es el SINS y el MES y algunos algoritmos de tratamiento para la lesión metastásica de columna vertebral. Continuando con la resolución del caso clínico de lesión metastásica de columna vertebral, le quiero recordar que los diagnósticos fueron una cervicobraquialgia derecha por un tumor metastásico renal en 1, con un mes de 1B, una columna metastásica estable en T1, T6 y L5 con un SINS de 7 puntos y un cáncer renal en recidiva estadio 4. Recordemos que es un paciente con un tumor renal previo que luego metastizó a columna. Resolución del caso, ¿ok? Yo le estoy colocando 4 opciones de tratamiento, quiero que piensen y elijan una de ellas, ¿ok? La primera es la quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, es la segunda, radiocirugía, cirugía descompresiva. Recuerden, estamos ante una lesión metastásica renal. Nosotros, ¿cómo nos guiamos para nuestro tratamiento? Sobre todo por el mes. Estamos con una columna metastásica estable y con un mes 1B. Recuerden que los tumores radioresistentes, como es el caso del tumor renal, hasta el 1C puede ser tratado con radiocirugía, ¿ok? En el caso de lesiones estables. ¿Qué hicimos nosotros? Indicamos la radiocirugía en este caso, tanto en la vértebra de T1, T6 y L5 y la sexta costilla derecha. Aquí tienen el mapa de la radiocirugía, donde se le colocaron 5 fracciones 600 centigrados hasta completar 3000 centigrados. Okay, aquí vemos aquí el área caliente, que es el área roja, tanto en su corte axial, en su corte coronal y en su corte sagital de T1. Luego vemos la sexta vértebra torácica, ¿ok? Y la sexta costilla derecha. Con la misma dosis de radiación, 5 fracciones de 600 hasta llegar a 3000. ¿Cuál fue la evolución clínica de este paciente a los 3 meses post-radiocirugía? El Karnofsky mejoró a 90 puntos, y un paciente mucho más autónomo. El paciente no refirió radiculopatía, no refirió cervicalgia, sin déficit neurológico, y hubo una mejoría a nivel de la imagenología desde el punto de vista tomográfico. ¿Cuál fue? Hubo una mayor calcificación por reacción a la radiocirugía. Entonces, vemos el beneficio que le ofreció este tipo de procedimiento al paciente metastásico renal. ¿Qué pasa? Posteriormente, esto fue en julio del 2019, en mayo del 2020, el paciente retorna a nuestra consulta nuevamente con una cervicobraquialgia de fuerte intensidad, pero esta vez con una pérdida rápida progresiva de la fuerza muscular en los miembros inferiores. Al examen físico, lo positivo fue un paciente encamado, con un déficit neurológico importante motor, tanto C7 y T1, y L5 izquierdo, que no toleraba la bipedestación, tanto por el déficit neurológico como por dolor. No toleraba estar de pie. Según la clasificación de lo que es estabilidad de columna metastásica, entró en el rango de columna metastásica inestable. ¿Por qué? Porque tiene un SINS de 14 puntos. Aquí usted ve en la tomografía con múltiples lesiones osteolíticas a nivel de diferentes cuerpos vertebrales, tanto cervicales como torácicos altos y torácicos medios, y también a nivel del E5. A nivel de la resonancia magnética vemos lesiones hiperintensas que involucran lo que es el canal medular, que hay una compresión importante del canal medular, que esto nos lleva nuevamente a clasificarla como una columna metastásica inestable. En lo que se refiere a lo que es la compresión epidural metastásica, tanto a nivel de T7, T1 y a nivel de T5, T6, es una compresión grado 3. ¿Okay? Ya hay deformidad de lo que es la médula espinal, con borramiento completamente del espacio epidural y no hay visualización de líquido cefalorraquídeo. Y también, bueno, también está el déficit neurológico, entonces estamos ante una compresión MES tipo 3. ¿Qué hacer ante un paciente renal metastásico con déficit neurológico progresivo, ya radiado, en donde se llegó al tope de radiación, que es los 3000 centigrados? Ofrecer una cirugía descompresiva.
C7, T1, T5, T6, T8, T9, con una estabilización por vía posterior desde C3 hasta T10 y una vertebroplastia de T7. Eso fue lo que le realizamos, y también le realizamos una descompresión mínimamente invasiva de L5 y S1. Aquí está nuestra estabilización por vía posterior desde C3 hasta T10. ¿Ok? Aquí vemos los cortes, los cortes, la PI lateral. Vemos acá aquí la imagen, proyección sagital en nuestra tomografía de todo lo que es los implantes colocados y las verteroplastias a nivel de C7 para aumentar la estabilidad. ¿Cuál fue la evolución de este paciente en las 2 semanas postoperatoria? Una evolución satisfactoria con un Karnofsky de 80 puntos, una marcha asistida con andadera, una mejoría del Owestry, una mejoría del déficit neurológico. Como conclusión, quiero dejarles que aunque existan muchos tipos de algoritmos de tratamiento para la metástasis vertebral, tenemos que ver al paciente como un todo, conocer la personalidad del tumor, la histología, para así poder ofrecer el tratamiento más indicado, y como consecuencia tendremos un resultado que se traducirá en una buena calidad de vida al paciente y a sus familiares. Gracias.